¿Qué tal, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta semana, estudiantes en el área de ciencia y tecnología, correspondientes a la experiencia de aprendizaje número 5. Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Tema 2, estudiantes, explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. Parte 2, recuerden que este tema también lo hemos trabajado la semana pasada. Corresponde ya, estudiantes, al trabajo número 17 que ustedes están desarrollando y a la semana 20. La competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de la sesión, tanto de la semana pasada y esta semana, es comprendemos que las características que se observan de generación en generación en las personas dependen de la información genética. Y a partir de ello propondremos conclusiones en base a fuentes con respaldo científico para promover una mejor convivencia en la comunidad. Antes, estudiantes, recordemos lo que hemos trabajado la semana pasada. La semana pasada, estudiantes, hemos trabajado sobre la primera ley de Mendel. Hemos hablado sobre genética. Hemos hablado sobre los genes dominantes y genes recesivos, y también hemos hablado un poco sobre nuestro genoma humano. Recordemos, estudiantes, el caso de Luisa o la primera ley de Mendel. Recordemos también, estudiantes, que los genes, tanto dominantes, recesivos y heterocigotos, se representan mediante letras mayúsculas y minúsculas. En el caso, estudiantes, si son genes homocigotos dominantes, es decir, genes iguales, dominantes, van a estar representados por dos letras iguales, mayúsculas. Pero si nos hablan de genes homocigotos recesivos, homocigotos también significa que ambos genes van a ser iguales. B minúscula, B minúscula. En el caso de que sea recesivo, se va a representar con minúscula. En el caso de que sea dominante, se va a representar con mayúscula. Pero también hay un tercer gen, estudiantes. Heterocigoto o híbridos. Cuando le mencionen genes heterocigotos, significa que van a tener un gen dominante y un gen recesivo, genes diferentes. En la primera ley de Mendel hablamos de que cuando dos progenitores, en este caso la abuela y el abuelo de Luisa, son homocigotos, ambos homocigotos, uno dominante y otro recesivo, automáticamente toda su descendencia van a ser uniforme. Es decir, van a tener genes iguales, como observamos, ¿verdad? Todos sus hijos, absolutamente todos, van a ser heterocigotos. Y en el caso del fenotipo, todos sus hijos van a ser de cabello negro. Pero guardando un gen recesivo para cabello castaño. Eso hemos visto, estudiantes, de la clase anterior. Y hemos respondido ciertas preguntas, ¿verdad? Ahora vamos a observar el caso 2. Seguimos, estudiantes, con Luisa. Ahora esta vez con los padres de Luisa. Recuerden, estudiantes, que aquí hemos hablado de la madre de Luisa, ¿verdad? Uno de estos hijos es la madre de Luisa. Y los genes absolutamente de todos son heterocigotos. Es por eso que aquí tenemos un gen heterocigoto correspondientes a la madre de Luisa. Vemos el caso de Luisa, estudiantes. Los descendientes de los abuelitos de Luisa son sus tíos o tías y su madre. Como son estos casos, ¿verdad? Aquí están sus tíos, tías y su madre. Según el caso anterior, todos serían heterocigotos. Todos serían heterocigotos, sin excepción, de cabello negro. Ahora analicemos lo siguiente. Si el papá de Luisa también fuera heterocigoto, muy bien, entonces, heterocigoto de cabello negro. Entonces, el padre de Luisa va a ser heterocigoto y la madre de Luisa también va a ser heterocigoto. Aquí estamos hablando de la segunda ley de Mendel, estudiantes. Recordemos, estudiantes, también que los genes dominantes van a tener dos letras mayúsculas. De esa forma se va a representar dos letras mayúsculas iguales. Genes recesivos, dos letras minúsculas iguales. Y los heterocigotos, una letra mayúscula y otra minúscula. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a completar el cuadro de Punnett. Tengo aquí los genes de la madre y tengo aquí los genes del padre.
Nuevamente vamos a hacer el cuadro de Punnett y estos 4 casilleros van a representar la probabilidad de hijos que van a tener. Para el primer hijo, estudiantes, ambos padres van a donar un gen. En este caso, la madre va a donar su gen dominante y su padre también coincidentemente va a donar su gen dominante. Ya tenemos los genes de un hijo. Luego, para el segundo hijo, el padre va, siempre recuerden estudiantes, el gen dominante va primero. El padre va a donar el gen dominante y la madre en este caso va a donar el gen recesivo. Mira, aquí ya estamos observando un hijo que va a ser heterocigoto y un hijo que va a ser homocigoto dominante. Lo mismo con el tercer hijo. La madre va a donar un gen dominante y el padre un gen recesivo, otro hijo heterocigoto. Y por último, y la cuarta opción, estudiantes, la madre va a donar un gen recesivo y el padre también, coincidentemente, otro gen recesivo. ¿Qué estamos observando aquí, estudiantes? Miren, si hablamos del 100% estudiantes, si hablamos en porcentaje, el 25% va a tener la probabilidad de tener un gen homocigoto dominante. El otro 25% va a tener la probabilidad de tener un gen homocigoto recesivo. Y el 50% de hijos va a tener la probabilidad, recuerda que estamos hablando de probabilidades, de que sean heterocigotos. Recordemos, estudiantes, que el gen dominante es para cabello negro. Mira, si encontramos aquí, encontramos un hijo dominante, homocigoto dominante, obviamente va a tener el cabello negro. Encontramos aquí 2 heterocigotos con un gen dominante, obviamente también van a tener el cabello negro. Pero aquí observamos, estudiantes, un hijo con ambos genes recesivos. No tiene gen para cabello negro. Él es el único hijo que va a tener cabello castaño. Cabello castaño al abuelo, ¿verdad? Al abuelo, al abuelo por parte de la madre. En este caso, estudiantes, estamos presentando un ejemplo de la segunda ley de Mendel cuando los dos padres o progenitores son heterocigotos. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los fenotipos posibles? Es decir, el color de cabello que pueden tener la descendencia de los padres de Luisa. Es decir, Luisa y sus hermanos. ¿Cuáles son los fenotipos posibles? Muy bien. Aquí, genes homocigotos dominantes, cabello negro, ¿verdad? Heterocigotos, cabello negro. Y el 25% van a tener cabello castaño. O sea, la minoría de hijos, o sea, va a haber pocas probabilidades de que sus hijos salgan con cabello castaño, pero existe esa posibilidad. Entonces, respondemos, estudiantes, pueden tener cabello negro y también el cabello castaño claro. Obviamente, existe más probabilidad de que tengan cabello negro, ¿verdad? Más probabilidad, como lo vemos aquí. El 75% tiene probabilidad de que tengan cabello negro y solo el 25% cabello castaño, es decir, la minoría. ¿Cuáles son los genotipos posibles? ¿Cuáles son los genotipos? Serán homocigotos dominantes, como vemos aquí, homocigotos recesivos y heterocigotos, ¿verdad? Van a tener sus hijos los 3 genes diferentes, homocigotos dominantes, recesivos y heterocigotos. Muy bien, estudiantes, y estas son las preguntas que ustedes van a responder. ¿Cuál es la probabilidad porcentual de que tengan una variedad heterocigota? Hablando en porcentajes, estudiantes. Si el 100% es todo esto, ¿cuál es la probabilidad porcentual de que sean heterocigotos? El 50%, ¿verdad? 25% van a ser homocigotos dominantes, el otro 25% homocigotos recesivos y el 50% heterocigotos, estudiantes. Entonces ustedes van a colocar aquí, la probabilidad porcentual es del 50% que van a ser heterocigotos en el caso de los hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad homocigota dominante y una variedad homocigota recesiva? Aquí lo podemos ver, estudiantes. El 25% va a ser homocigotos dominantes y el otro 25% homocigotos recesivos. Ahí completarían el 100%, estudiantes. ¿Cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa? En este caso sería la segunda ley y ustedes van a agregar el por qué sería la segunda ley, estudiantes.
Muy bien, reflexionemos en familia y dialoguemos con nuestros padres o abuelos sobre la transmisión de los caracteres hereditarios de generación en generación. Vamos a responder las siguientes preguntas, estudiantes. El color de cabello, la contextura física, forma de los ojos, todos son rasgos heredados de padres a hijos. ¿Por qué, estudiantes? ¿Por qué son heredados de padres a hijos? Aquí ustedes van a explicar en base a la lectura, en base al video, en base a la clase, en base a lo que ustedes han aprendido. Van a explicar por qué heredamos todos estos rasgos. Y también, estudiantes, van a explicar en base al diálogo con tus padres. Ustedes van a hacerle la misma pregunta a sus padres y ustedes van a colocar aquí las respuestas que ustedes han obtenido. Lo mismo, estudiantes, ¿crees que la información genética depende de la voluntad de las personas? ¿Por qué? Es decir, la voluntad. Yo deseo que mis hijos sean altos con cabellos azules. ¿Depende de la voluntad de querer? Obviamente no, ¿verdad? Ustedes van a colocar por qué. Ustedes van a explicarlo en base a la lectura, en este casillero, en base a lo que ustedes conocen y han aprendido. Y aquí, estudiantes, dialogando con sus padres. ¿Qué respuesta darían sus padres a esta pregunta? Si la información genética no depende de la voluntad de las personas, eso lo sabemos bien, estudiantes, ¿consideras que todos merecemos ser tratados con igualdad y respeto en nuestra familia, comunidad y país? Leemos el artículo 2, estudiantes, numeral 2 de la Constitución Política. Según este artículo, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Vamos a reflexionar el artículo 2, estudiantes, y vamos a responder esto. ¿Consideras que todos merecemos ser tratados con igualdad y respeto? ¿Por qué, estudiantes? Van a colocar su respuesta. Seguimos. En la actualidad, ¿consideras que existe discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole en nuestra comunidad y país? Creo que todos estamos de acuerdo que aún existe esto, ¿verdad? Y ustedes, estudiantes, van a colocar su opinión. ¿Por qué creen que aún existe eso? ¿Falta de cultura, falta de educación, falta de valores? ¿Por qué sigue sucediendo todo esto, estudiantes? Van a colocar sus respuestas y sus opiniones y vamos a dialogar esto durante clases. Y por último, y lo más importante, estudiantes, recuerden que es el propósito de la sesión, proponemos dos conclusiones teniendo en cuenta las implicancias del conocimiento científico sobre la información genética. Es decir, todo lo que hemos aprendido, estudiantes. Sabemos que los genes se heredan de padres a hijos. Sabemos que hay genes dominantes y recesivos. Entonces ustedes van a colocar, estudiantes, esas conclusiones, teniendo en cuenta las implicancias del conocimiento científico sobre la información genética para evitar la discriminación. Tengamos en cuenta toda la actividad que hemos desarrollado en esta y la semana anterior, estudiantes. Recuerden que estas dos conclusiones son muy importantes. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Ya nosotros nos estaríamos volviendo a encontrar nuevamente la siguiente semana. Cuídense.